Solamente quiero hablarle a usted acerca de esta historia. Una historia bastante trágica, una historia muy dura en la vida del ser humano, representada en la vida de este jovencito. Vamos a mirar San Lucas, capítulo 15, verso número 11. Gloria sean dadas a Dios. Si usted lo tiene, me dice amén, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Primera en San Juan 5, hermanos, que Dios obra en tres divinas personas. A través del Padre, del Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres dan testimonio en el cielo, y son uno, dice la Biblia. Verso 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Amén. Gloria sean dadas al Dios Todopoderoso. Puede tomar su respectivo asiento. Espero, hermanos, el tiempo, gloria al Señor, pues sea suficiente, gloria a Dios, y no sea gravoso a través, hermanos, de la enseñanza de este día para su corazón. Nuevamente, reitero, sean todos bienvenidos. Quiero hablarles, dije esta tarde, acerca de una historia de rebeldía. Ese es el mensaje para esta noche, una historia de rebeldía. Cuando nosotros oímos hablar la palabra rebeldía, nosotros más o menos nos identificamos. No hay nadie sobre la faz de la tierra que no haya cometido un acto de rebeldía una vez, de desacato, de desobediencia. Hermanos, casi todos nosotros lo hemos hecho. Lo hacen los niños aún recién nacidos, hermanos. Estos se ponen en desacato y hacen lo que ellos quieren muchas veces. Y nosotros como adultos hemos tenido estas experiencias de una y de otra manera. Algunos de nosotros hemos salido maltratados, hemos salido heridos. Unos han ido a parar a las cárceles, a los hospitales. Otros hermanos han sido ya sepultados. Muchos hermanos en estas rebeldías hemos recibido el precio, hermanos, por nuestro mal vivir, por nuestro mal comportamiento. De todas las parábolas que nosotros podemos mirar en la palabra del Señor, de todas las que el Señor Jesucristo pudo pronunciar, esta es una de las más interesantes, que tiene mucho que ver con nuestra vida. Es una de las parábolas más conmovedoras que se pueden encontrar en toda la Escritura, y no cabe absolutamente nada de duda. Jamás había sido, hermanos, el pecado pintado con tantos y asombrosos colores, y la desgracia humana con tales e impresionantes detalles. Y donde nosotros podíamos encontrar un mejor ejemplo de amor y de la compasión paternal, como se nos presenta aquí en la conducta de este padre. De este padre que nosotros vemos, hermanos, que se encuentra ahora como accediendo a la petición de sus hijos. Observemos la vida de este jovencito conocido como el pródigo. Observemos el estilo de vida. Observemos la condición de su vida, en sus circunstancias originales de honor, en sus circunstancias de felicidad, en las circunstancias, hermanos, de reconocimiento. Él era el objeto del aspecto paternal en la casa del padre. Él llevaba, hermanos, un honroso nombre familiar. Él se movía en el distinguido círculo de la familia. Y este era el estado original del hombre en el principio. Un estado de rectitud, un estado de inocencia, un estado de felicidad. Cuando Dios nos creó a nosotros, Él nos hizo para que nosotros, los seres humanos, permaneciésemos para siempre a su lado. Él nos creó para que nosotros no solo, hermanos, pudiésemos cultivar la tierra y sojuzgarla, y de esta manera poder, hermanos, orientar en sí la creación, sino que Dios nos creó para tener una íntima relación con nosotros, una íntima relación de padre a hijo, una relación amorosa. Esta era nuestra condición en el principio de la creación. El hombre, sin embargo, había optado por la rebeldía, optó por moverse del círculo que Dios había trazado para él.
En el principio Dios era su padre, el Edén era su hogar, la tierra eran sus dominios, los ángeles eran sus compañeros y la gloria eterna era su herencia. Él poseía todo lo que la sabiduría y el amor divino podían proveerle. Él estaba provisto de todo lo que realmente podía gozar. Pero ¿qué le sucedió al ser humano? ¿Pero qué le sucedió al hombre? Como al joven del que nosotros estamos hablando ahora. ¿Qué es lo que le ha sucedido a la humanidad? El hombre ha querido siempre desligarse de la presencia de Dios. El hombre siempre ha querido abandonar los regazos de Dios. La palabra del Señor nos lo explica a nosotros claramente, como lo dice un cántico, hermanos, de un hombre llamado Frank Sinatra, una canción que era muy famosa, y él dice: lo hice a mi manera. Y esta dicha frase describe en una forma muy clara las características propias de todo ser humano. ¿Cuál fue el problema del hijo pródigo en este caso? ¿Por qué él quiso marcharse de su casa? Dice la Biblia que el hijo menor se presenta delante del padre rogándole, exigiéndole que le reparta los bienes y la parte que a él le corresponda, porque él quería marcharse. El verso 13 dice que después, no muchos días, juntándolo todo, él se va de la casa. Él se va de la presencia del padre. Él se va de la presencia de su familia. Él se va de la presencia de sus cuidadores. Él se va del regazo de todos aquellos que bien lo veían, de todos aquellos que bien lo estimaban. Él se va lejos. ¿Cuál era la razón? ¿Por qué él tuvo que marcharse de la casa? ¿Qué fue lo que lo hizo meterse en estos problemas? Creo que si nosotros podemos reconocer, la respuesta sería la rebeldía que albergaba en su corazón, la rebeldía que habitaba en su corazón. Porque muchos de los síntomas estaban presentes en el momento cuando él decidió marcharse de la casa, de su casa. Era de su casa, la casa del Padre. Ya el Señor lo había dicho claramente. Ahora el Señor mismo nos ha bendecido a nosotros como hombres, como iglesia. Nos ha bendecido no solamente con su presencia. Él ha dicho que todo lo que es de Él nos pertenece a nosotros. La Escritura dice que nosotros somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, somos coherederos con Cristo. Cristo es el heredero y nosotros somos coherederos. Por tanto, todo lo que le pertenece al Señor Jesucristo nos pertenece también a nosotros. Cuando el hombre quiere irse de la presencia del Señor, se está yendo y abandonando todo lo que Dios ha determinado que sea de Él. Los confines nos pertenecen a nosotros. Es cierto que cuando hemos venido a esta tierra, hemos venido a escondida y hemos venido por los montes, por los desiertos y por los ríos. Cuando nosotros sabemos que la palabra dice que lo que pisa la planta de nuestros pies nos pertenece, porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por consiguiente, si usted es hijo de Dios, a usted le pertenece también esta tierra. Alabado sea Cristo para siempre. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a temblar? Ahora este hombre, que todavía era un joven, él quiso marcharse de la casa. Una casa que le pertenecía. Una casa que cuando el padre construyó, la construyó pensando en sus hijos. En este caso se menciona a un hijo mayor y a un hijo menor. El hijo menor estable en desacato y en rebeldía. Pero cuando el padre construyó la casa, la hizo pensando solamente en sus dos hijos. Él preparó, hermanos, aquellos corredores, aquellos pórticos, aquellos jardines, aquellas salas de estar. Él preparó absolutamente todos aquellos sembrados, aquellas fincas y aquellos potreros donde las vacas podían pastear, donde las ovejas y los caballos, y él podía, hermanos, decidir de todo esto cuando quisiera. El Padre los creó pensando en sus hijos. Al igual que cuando nosotros estábamos, hermanos, en el principio hablando del ser humano, Dios creó antes de que Adán y Eva fuesen formados del polvo de la tierra. Dios creó, dice la Biblia, el cielo y la tierra. Y cuando Él creó los cielos, Él puso el sol en Él. Él puso la luna en Él. Él puso las estrellas en Él. Él formó la expansión. Él puso las nubes. Él formó los mares. Él formó los ríos y los lagos. Él formó la vegetación. Él formó las aves de los cielos. Él formó las bestias en el campo, los monstruos en el mar. Él creó toda la fruta. Él creó las flores. Él creó absolutamente todo de lo que existe sobre la faz de la tierra, para que cuando el hombre fuese creado, el hombre disfrutara de lo que Dios había creado.
Dios se dispone a crear al hombre. Y Él dice, hagamos al hombre. Y no lo hagamos como el mono. No lo hagamos, hermanos, como lo han pintado, como las tradiciones lo han pintado y como muchos todavía creen que han venido de la evolución. Yo soy hecho directamente de la mano de Dios y soy de la imagen del Señor. Y Dios no llamó a ningún ángel para crearlo a usted. Dios no llamó al arcángel. Dios no llamó, hermanos, a ninguno de los serafines ni querubines. Dios no llamó a ninguno de estos para crearlo. El Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre nuestra imagen. Usted y yo fuimos creados a la imagen del Señor. Aunque nos veamos cachetones, narizones, chatos, ojos pachos, ojos salidos, como sea, flacos, gordos, somos creados a la imagen del Señor. ¿En qué sentido? No en el sentido superficial, sino en el sentido interno, en el sentido moral, en el sentido espiritual. Alabado sea Cristo para siempre. A su nombre, a su nombre. Ahora, Dios dice, hagamos al hombre. Y Dios toma del polvo, hermanos, y empieza a formar al hombre. Cuando lo mira formado, Él sopla en él y le da aliento de vida. Le da aliento de vida, es lo que nosotros conocemos como espíritu de vida. Y ahora el hombre viene a ser un alma viviente. Y del hombre, al verlo solo, hermanos, cuando el hombre se despierta en la creación, él mira todo lo que hay. Pero ¿quién puede apreciar algo, verdad? Cuando uno tiene una buena compañera o un buen compañero a su lado. Al joven le falta esa compañera, a la jovencita le falta el compañero para apreciar la creación del Señor. Porque cuando un joven mira una rosa de esto, dice, no importa. Pero cuando tiene novia o tiene esposa y mira una rosa de esas, dice, y compara esa rosa aún con su esposa o aún con su novia. Él estaba solo, el hombre estaba solo en el huerto del Edén. Y él jugaba con los caballos, pero no podía comunicarse con ellos. Con las vaquitas, con las ovejitas, y hasta el león andaba por ahí. Hermano, si no tenía con quién comunicarse, y el Señor se le quedó viendo. Cada uno tenía su pareja, y dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle una compañera que sea igual. Vamos a hacerle compañera idónea, que tenga el mismo valor, que tenga las mismas cualidades, que tenga las mismas capacidades. Oiga esto. Entonces Dios dijo, vamos a hacer a la mujer, y creó a la mujer. No hizo dos hombres, tampoco hizo dos mujeres. Dios creó un hombre y una mujer. Y cuando Dios creó al hombre o a la mujer, durmió al hombre. Oiga, y cuando el hombre dormía, tomó una costilla al Señor de su costado y volvió a cerrar aquella costilla, aquel agujero. Entonces creó a la mujer. Cuando el hombre se despertó, lo primero que vio fue a su esposa. Y hermanos, y ahora dijo, wow, nunca había visto esto, dijo. Wow. Y él se emocionó y dijo, se parece a mí. Hombre, tiene las mismas fisionomías. Y él se alegró. Oiga esto, pero después de que despertó, lo primero que vio fue a su esposo. Wow. Pero hay unos hermanos, hay unos hombres que cuando despiertan, hermanos, y se le quedan viendo y uy, Dios. Algunos, pero la mayoría aman a sus esposas. Ahora oiga esto. Cuando el hombre es creado, la mujer y el hombre es creado, y estos dos van a sojuzgar la tierra. Ahora Dios había creado todo lo primero pensando en el hombre, para que cuando el hombre fuera creado, él disfrutara de todo esto. Ahora, en esta condición estaba este joven rebelde. Él se estaba marchando de su casa, de aquel diseño que Dios había, o que el Padre, hermanos, había diseñado para que él pudiese disfrutar al lado de su hermano y al lado de sus compañeros, al lado de sus amistades. Esto demuestra por qué la rebeldía siempre rechaza la autoridad. Hermanos, la rebeldía rechaza siempre toda la autoridad humana. Él se acercó a su padre y le dijo, dámelo, padre, dame. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que realmente él quería? Porque a donde él podía tener más, hermanos, vida digna y vida de felicidad, sino en la casa de su padre. Pero él buscaba su parte, y la parte que él buscaba era para sí. Desea hacer lo que a él le plazca. Se considera a sí mismo autosuficiente para poder administrar sus propios asuntos, al igual que el resto de la humanidad. ¿Cuál fue el pecado original?
sino el querer quitarse de encima a todas las restricciones divinas, las cuales, a pesar de ser razonables y buenas para el bien mismo del hombre, no simpatizaron con el hombre. El hombre no quiso que Dios lo gobernara. El hombre no quiso que Dios lo dijese. El hombre no quiso que Dios lo sustentara. Al hombre no le plació de esta manera, y por ende él quiso desligarse del Señor. Génesis capítulo 6 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne. Así que Dios retiró la presencia de él de la vida del hombre. Nosotros somos un alma viviente, cierto, pero sin la vida del espíritu, sin la moral del espíritu. Es necesario que alguien venga y transforme nuestro ser que ha estado muerto en un ser vivo, y este alguien se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestra condenación, de nuestra rebeldía, y acercarnos a Dios el Padre nuevamente. Porque lo dijo: no hay camino para llegar al cielo si no es a través mío, dijo Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. El hombre que quiere venir a Jesucristo, o que quiere venir al cielo, que quiere tener salvación y tener comunión nuevamente con el Padre, necesita recibir a Cristo en su corazón. Él es el único medio, Él es la única manera, Él es la fuente. Y el hombre puede vivir 1000 años en la tierra, pero si no tiene a Cristo en su corazón, está, hermanos, completamente muerto, está desligado de la presencia de Dios. Todo ser humano necesita el sacrificio de Jesucristo, porque es el único que lo acerca al Dios Padre, es el único que satisfizo, hermanos, las demandas del Señor. Alabado sea Cristo. Todos nosotros estamos como el hijo pródigo. Todos nosotros estamos en esta condición, como el hijo pródigo, hermanos, rechazando lo que el Padre nos había dado. Dije yo, no le gusta al hombre, hermanos, las restricciones divinas. Y este joven, en este caso, deseaba funcionar como le placiera, y tener poderes y tener posesiones a su propia disposición. Su petición fue necia, su petición fue desagradecida. Hermanos, y como los mismos hechos lo demuestran, fue fatal para sus esperanzas, fue fatal para su felicidad. El hombre busca la felicidad, pero la busca lejos de Dios, la busca lejos del Padre. No hay nada que satisfaga lejos del Señor. La palabra del Señor lo dice claramente. Después de que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ellos quisieron buscar satisfacción, ya no había más, porque lo único que satisface al ser humano, hablando en el sentido espiritual, es la presencia de Dios entre medio de ellos. Desde el momento en que Dios se apartó de ellos se apesadumbraron, ellos, hermanos, se abatieron, ellos se deprimieron. Cuando Jesús descendió en el huerto del Edén, o Jehová Dios en este caso descendió y preguntó al hombre: ¿dónde estás tú, Adán? Adán no responde. Adán ya tenía vergüenza, Adán ya no podía acercarse a Dios, y Adán se esconde y dice el Señor: ¿a dónde estás tú, Adán? Adán no responde, y cuando Adán viene a responder, está atrás de un árbol, y se había preparado hojas de higuera y los había cosido, se había hecho delantales, porque sentía que estaba desnudo. Ahora, ¿de qué estaba desnudo si todo el tiempo estuvo desnudo? Estaba desnudo de la inocencia, estaba desnudo de la voluntad del Señor. Ahora Dios no estaba con él y él lo sentía. Y esto es lo que ocurre cuando el hombre se va alejando del Señor. Nada le puede traer satisfacción. El hombre comió del fruto que sus ojos le obligaron a comer y que Satanás le tentó para que probase. Sin embargo, este no le satisfizo, porque la situación no es en el sentido, hermanos, carnal, en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Y es ahí donde nosotros hemos caído, es ahí donde el ser humano ha caído. Pero bienaventurados somos nosotros cuando hemos regresado al Padre. Él ha estado por nosotros. La Biblia dice: Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso éramos nosotros, ese era usted, eso era usted, y eso era yo, y eso eres tú, amigo, que está esta noche. Jesucristo vino para darte vida eterna, para regresarte al Padre nuevamente. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora este joven dice: déjame ir, dame lo que me corresponde y déjame ir. Y una vez que él ha conseguido todo lo que quería, hermanos, vemos nosotros que él escapa de la jurisdicción de su padre, y él se va a un lugar muy lejano. Muy lejano. Todos rebeldes quieren
quiere andar siempre lejos. Y lo digo, yo hice estas cosas cuando era joven. El joven rebelde quiere andar lejos de donde el papá no lo mira, porque allá él puede hacer todo lo que quiere y no hay restricciones. Cuando el padre está siempre cerca de él, le está siempre reprimiendo: hijo, cuidado, hijo, cuidado, hijo, no vaya para allá, hijo, no haga eso, hijo, no haga aquello. Pero cuando anda solo, no importa, él se va a donde sea y no pasa nada. No tiene miedo, no tiene temor, no tiene pavor. Pero si el padre está cerca, hermanos, no es sencillamente porque quiera causarle a él un mal, sino porque el padre siempre va a estar cuidando a su hijo. Esto es necesario. Ahora este joven se fue. La Biblia dice que se fue a un lugar muy lejano, al igual que todo pecador, hermanos, ya que el pecado es alejarse moralmente de Dios y olvidarse de la autoridad de Dios. Esto es pecado, alejarse de Dios, apartarse de la gracia, de la voluntad del Señor. Cada movimiento en el curso de la transgresión es alejarse cada vez más y más de Dios. Cuando el hombre va cometiendo pecado, al hombre, hermanos, se va impregnando tanto del pecado que llega el momento donde ya no siente que está ofendiendo a nadie. Ya no ofende a su prójimo, ya no se ofende él mismo y siente que ni a Dios ofende. Porque la vida hay que disfrutarla, dice el hombre. Ya no siente temor absolutamente de nada. Así es el pecado. El pecado es rico a los ojos, pero al final, yo se lo voy a garantizar, tiene sabor amargo, tiene sabor a muerte, tiene sabor a desprecio, tiene sabor, hermano, a eternidad, separado sin Dios a su nombre. El vagar del hombre pecador es muy gradual y es insidioso. Su caminar, a pesar de tener una apariencia benigna, a lo largo, hermanos, traería un mal a este joven. Como cualquier joven, como cualquier persona que camina fuera de la voluntad del Señor. Las aberraciones morales son siempre el principio, hermanos. En un principio son cosas muy pequeñas, apenas son imperceptibles. Nuestros primeros padres al principio solo miraban hacia el árbol prohibido, luego lo admiraron, después lo desearon. Entonces, con las pasiones inclinándose al mal, razonaron, y ellos prestaron atención a aquel que los estaba seduciendo, y aquel que los estaba seduciendo era Satanás. Después ellos extendieron la mano y por último ellos comieron de la fruta prohibida. Así es el pecado. Muchas veces se presenta delante tuyo como algo insignificante, pero esto estará llamando la atención de tu corazón, llamando la atención de tus ojos, y tú estarás saboreándolo antes de tenerlo cerca tuyo, antes de tener la fruta en la mano. Ya el hombre está codiciando. Por eso es que Cristo dijo que si alguien se para en una esquina y mira a una mujer y la codicea, hermanos, ya pecó con ella en su corazón. No necesita un acto para pecar contra Dios. Esta es la moral del Espíritu Santo, y la palabra del Señor nos manda a nosotros como seres humanos en la tierra a santificarnos para aprender y para acercarnos al Señor. Cristo dijo que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tendrían que santificarse para la gloria del Señor. Espíritu por dentro, alma por dentro y cuerpo por fuera sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. Es necesario. De esta manera, ahora nosotros vemos qué es lo que está sucediendo. El pecado lo llama, el pecado atrae, el pecado envuelve. Dije yo, es muy sabroso al principio, pero su final es ajenjo. Su final es como la mordida de la serpiente. Al hombre bebedor, dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando toma la copa que rojea el vino en ella, dice, te va a morder como la serpiente. Y así es. Muchos de ellos ahora están encarcelados por haber cometido crímenes involuntarios manejando un carro, por haber golpeado a su esposa y a sus hijos. Así es el pecado. De esta manera trabaja Satanás. Unos están en los hospitales entubados con máquinas, parecen androides. Otros están sepultados completamente. Muchos en sus matrimonios ya fracasaron. Han perdido sus hogares, han perdido su familia sencillamente por este tipo de pecado. Al principio se mira muy bien el cigarro, la marihuana, la droga, hermanos, la cocaína, lo que sea, se mira muy bien.
y se pinta muy bien. Esto te va a dar ánimo, esto te va a dar fortaleza, esto te va a dar alegría, esto te va a levantar, esto te va a hacer diferente. Esto es lo que dicen los hombres muchas veces, al igual a las mujeres: vamos de una parranda ahora, o al igual los hombres: vámonos y hagamos esto y hagamos los otros. Escúchame, este es el plan de Satanás para destruir tu alma. Más vale que tú aprendas de este muchacho, de esta historia, que es una historia de rebeldía, a la cual no le debo absolutamente nada bueno. Alabado sea Cristo para siempre. Dije yo, ellos contemplaron el árbol prohibido, luego lo admiraron, después lo desearon. Entonces aquellas pasiones y deseos se inclinaron y ellos dijeron: pero ¿por qué no podemos comer? Si este árbol nos está seduciendo, mira qué sabroso. Ahora extendieron la mano, hermanos, y comieron del árbol. Y aquí está la raza humana hecha a pedazos por el pecado. Pero glorias sean dadas a Dios, porque cuando estábamos más mal, cuando el pecado había abundado, dice la Biblia, también sobreabundó la gracia. Entonces dijo Jesucristo: envíame a mí. Dice Hebreos capítulo 10. Entonces Dios le preparó cuerpo y vino a esta tierra en un cuerpo semejante al de nosotros. Oiga esto: el cielo tuvo que humillarse para venir delante nuestro y presentarnos el plan de la salvación. Filipenses 2 dice que Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, y estando en la condición de siervo se humilló a sí mismo para darnos la vida a nosotros. Bendito sea Cristo. Este es el plan de la redención de Dios. Dios tenía que venir para mostrar a través de Jesucristo la compasión, el amor y su bondad, el deseo que Él tiene para que el hombre regrese a Dios nuevamente. Cristo tuvo que morir pendiendo de una cruz, maltratado por usted y por mí. Isaías 53 dice que el precio de nuestro pecado, de nuestra paz, reposó sobre Él, y por su llaga usted y yo hemos sido curados. Hermano, amigo, no desprecie a Jesucristo. No menosprecie el regalo que Jesucristo ha comprado en la cruz del Calvario para su vida. Pero este es el curso gradual e insidioso del pecado. Al principio el hijo pródigo saldría por un solo día de su hogar, se iría por un momento, pero estas correrías, estos movimientos, estos desenfrenos, hermanos, aumentarían rápidamente. Vemos nosotros que una vez que se ha formado el hábito y el amor por el mal, se desciende sin darse cuenta con tanta rapidez hacia el abismo. Así es. El borracho, el hombre que ha sido, hermanos, bebedor de vino, lo sabe plenamente. El hombre que ha sido fumador de droga lo sabe plenamente. Lo sabe claramente, que empezó tomando una botella de cerveza, hermanos, y se fue prolongando al grado que tomaba hasta 24 cervezas, cartones, 40. Mire, hermano, este se sentaba al lado de la tienda, como muchos están en las esquinas en estos días, a las 6 de la mañana con tremendo garrajón. Hermano, hasta ahí lo lleva el pecado. Empieza muy poquito y por último no pueden levantarse más, hasta que están en el abismo. Cuando el hombre está en el abismo, Satanás no lo vuelve a ver. Satanás lo pisotea, Satanás lo va a menospreciar, Satanás lo va a olvidar. Entonces va a decir: allá tú. Si no, pregúntele a Judas. Después de que Judas vendió al maestro, Satanás le dijo: ese es tu problema. Cuando este vino a regresar las 30 monedas de plata y dijo: yo lo siento porque he vendido sangre inocente, el diablo mismo le dijo: ese es tu problema. Ese es tu problema. Cuando tu matrimonio está hecho pedazos, ese es tu problema. Cuando tienes cirrosis, ese es tu problema. Cuando el cáncer llegó a tu vida, es tu problema. Cuando el SIDA te abrazó, es tu problema. Al diablo no le importa más. Este es el trabajo de Satanás. Pero la palabra del Señor dice que Él vino para matar, robar y destruir. Pero el Hijo del Hombre vino para dar vida, y vida en abundancia, para que nosotros seamos benditos en la vida del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor por siempre. El hombre desciende hasta lo más bajo. Se olvidan de las responsabilidades, se olvidan de sus descendencias. ¿Cuántos padres de familia ahora, después de sus trabajos, un día como hoy, viernes, hermanos, se van y malgastan sus dineros en las cantinas, pero un galón de leche,
un peso de pan no traen a sus hijos que se están muriendo de hambre. ¿Saben por qué? Porque el pecado los ha envuelto, el pecado los ha hecho pedazos. Pero glorias sean dadas a Dios, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Alabado sea Cristo para siempre. Den un aplauso por favor al Señor. Ya no hay responsabilidades de nuestras descendencias. La conciencia se va cauterizando y el pecador se olvida del respeto por él mismo. Y el pecador ya no tiene voluntad por él. Mire a su alrededor y dése cuenta de esto. Ahí llega el hombre cuando Satanás lo envuelve. El drogadicto no le importa andar con una bolsa, hermanos, o con una droga enfrente suyo, con una bolsa de cartón hueliendo pega un bote. No le importa andar pidiendo para tomarse una cerveza. No le importa. Ya pierde el interés por él mismo. Ya no se baña, ya no se asea. Ya la vida, hermanos, le da lo mismo. Él lo que quiere es pasar el momento. Así es el hombre, y hay que tener bastante cuidado. Las buenas opiniones de los demás ahora son despreciadas. Se van cometiendo nuevos y más graves pecados, pecados más serios. Ya el temor de Dios en el corazón va desapareciendo. Romanos 1 dice que estos ya no tienen en cuenta a Dios. Ya desestimaron el amor, la gracia y el poder de Dios. El favor de Dios lo desestimaron, al grado que se han degradado ellos mismos, cometiendo pecados aberrantes ellos mismos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Los hombres han olvidado el uso natural de la mujer, dice la Biblia en Romanos 1, porque ellos despreciaron a Dios. Dios también los abandonó. Pero gloria a Dios, porque usted no está abandonado por el Señor. Desde el momento que usted está en este lugar, oiga, usted no vino por una casualidad. El Señor Jesús lo trajo porque Él tiene un plan para su vida. Usted estaba como los otros, pero ahora hay un propósito. Alabado sea Cristo. Esto es lo que acontece. Ya se va desvaneciendo el temor de Dios en el corazón. Ahora el hombre puede blasfemar, hermanos, y puede reírse del pecado. Puede, hermanos, mofarse del pecado. Él puede asociarse con los más viles y con los más bajos de la sociedad. Por eso es que el Salmo número 1 dice: bienaventurado es el joven, el varón, la jovencita, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra del Señor está su deleite. No en el vino, no en el nightclub, no en la cantina, no en el baile, sino en la palabra bendita del Señor Dios Todopoderoso. Está su alegría. Ahí se deleita el jovencito. Y dice la Biblia, que será como un árbol que ha sido plantado junto a las corrientes de las aguas. Este árbol fue sacado del bosque silvestre, un árbol que nadie daba nada por él, pero allá fue escogido, fue transportado y sembrado a las riberas de los ríos, de las corrientes de las aguas de la vida, las aguas del Espíritu, las aguas de la palabra, las aguas de las promesas de Dios, las aguas de la sangre de Cristo. Alabado sea Cristo para siempre. Y en la hoja de este personaje, de este árbol, ya no cae, nunca se marchita y siempre dará su fruto. Siempre tendrá fruto en él. Habrá fruto de gozo, habrá fruto de alegría, habrá fruto de vida en él. Este podrá transmitir, hermanos, vida a los demás. Ya lo dice el capítulo 15 del libro de San Juan, que nosotros en Cristo somos las ramas que damos frutos. Y Él nos ha creado para que llevemos fruto, más fruto y mucho fruto. Esta es la vida del hombre de Dios. Antes no éramos eso. Antes éramos los desgraciados de la sociedad. Antes éramos los señalados, éramos los menospreciados. Nadie daba nada por nosotros. Cuando los veían en la calle decían: allá viene el borracho, allá viene el desgraciado, allá viene aquel ladrón, aquel ratero. Apartémonos de... Alabado sea Cristo. Cuando nos veían caminar con el machete desenvainado por las calles, con una grabadora, hermanos, cantando por las calles como que éramos cualquier tipo de loco. Pero ahora nos miran diferente, con una Biblia bajo del brazo. Qué distinto lo que Cristo ha hecho con nosotros, con hombres y con mujeres. Cristo ha cambiado nuestro lamento en baile, nuestra depreciación en precio especial, porque ahora somos nosotros la iglesia del Señor. Somos el pueblo de Dios, la nación santa, un real sacerdocio. Él dice que nos hizo para Dios el Padre reyes y sacerdotes. No se goza por eso, porque usted es un rey y hermanos, una reina para el Señor.
siéntase como un rey y como una reina. Para la gloria de Él. Si para su marido es esto, siéntase delante del Señor. O si para su mujer usted no es un rey, para Dios usted es un rey. Alabado sea Cristo. Mire de dónde nos movió el Señor. De aquella condición tan baja, tan vil. Cuando nosotros estábamos en el lodo cenagoso, ahí, cuando estábamos nosotros sin precio, nadie daba nada por nosotros. El Señor se apareció. El Señor vino y nos miró ahí tirados. Y Él dijo: por ti he descendido, por ti vino. Repito lo que dice la Biblia, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso era usted y eso era yo. Y Él nos ha salvado. Alabado sea Cristo. Ahora, este hombre se ha vendido por completo, en cuerpo y alma, al pecado. Este vagar es demasiado peligroso, porque este es el camino de la vergüenza. Este es el camino de la miseria y, por último, el camino de la muerte, y a una muerte muy temprana, porque muchas personas mueren antes del tiempo. Por eso es que el proverbista dice en el capítulo 14 y el verso número 12: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero el final es camino de muerte. El hombre piensa que va bien, la mujer piensa que va bien, no pasa nada, todo va bien, todo está tranquilo. Eso es lo que usted piensa, y el diablo lo deja. Y el diablo lo pastorea de una manera que usted no se da cuenta cuando él le va a arrancar la cabeza. Él lo deja ir, él va tranquilo. Usted va una vez al pecado y regresó bien, no pasó nada. Dice: no pasó nada, regresa otra vez y vuelve a hacerlo otra vez. Llegará el momento que usted no va a regresar. No va a regresar. Por lo menos este joven, al finalizar la historia, él tuvo una dicha distinta, porque Dios tuvo misericordia y tocó su corazón para que reaccionara de su posición, y volvió en sí, dice la palabra del Señor. Pero el camino que el hombre toma es un camino destructivo, es un camino de muerte. El camino de los impíos, dice la Biblia en Proverbios 4:19, es como la oscuridad. Los hombres no saben en qué tropiezan. Ellos, hermanos, se golpean, ellos se maltratan y no saben a dónde, porque al hombre que camina sin Dios le gusta caminar en la oscuridad. Nosotros, dice la Biblia, que caminamos en la luz. Dice la Escritura en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, y no vienen a la luz para que no sean reprendidas sus obras. Pero aquel que hace lo bueno viene a la luz para que sean reconocidos que vuestras obras son hechas en el Señor Jesucristo. Cristo dijo que nosotros somos la luz de este mundo. Eso es la iglesia. Esto es, amigo, usted puede serlo también esta noche. A pesar de que usted tiene un montón de amigos caminando al lado suyo, déjeme decirle que si no tiene a Cristo, usted está en oscuridad. Y al igual que el hijo pródigo, mientras tiene todo, usted va a tener muchos a su alrededor. Pero cuando se le termina la herencia que le ha dicho al Padre que le junte para usted, ahí no va a quedar absolutamente nadie. Ahí no queda nada. No queda nadie, solo hay alguien que está esperándolo. Y es aquel ser del cual usted salió de sus entrañas. Solamente es su padre. Solamente es su madre. Pero en este caso solamente es el Padre, hermanos, de los espíritus. Alabado sea el Señor Jesucristo. El camino de los impíos, dije, es como la oscuridad, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día se perfecciona. La aurora empieza ahí como por las 4 de la mañana y no termina hasta las 12 del día, cuando el sol está allá arriba. Así es la vida del justo. Empieza como en tinieblas, ¿ok? Pero va aclarando y va aclarando hasta que se perfecciona. Hasta que llegó a la totalidad, al lugar donde Dios quiere que usted llegue, a la posición que Dios quiere que usted llegue, a su nombre, Alabado sea Cristo. Dele muy fuerte, por favor, ese aplauso al Señor Jesús. Ahora bien, en el proceso, hermanos, este hombre está rechazando a Dios. Al Dios que ha establecido las autoridades en nuestra vida. Porque cuando el hombre no acata la voluntad del Padre, no acata la voluntad de superiores, está en rebeldía. Pero no está en rebeldía contra sus padres, contra sus semejantes, sino directamente contra Dios. Y la Biblia le habla al joven como le habla a todo hijo. Y él dice en Efesios 6, los primeros 3 versos: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre,
¿Qué es el primer mandamiento? Con promesa para que te vaya bien y seas de larga duración, de larga vida sobre la faz de la tierra. En esta condición el hombre rechaza lo que se puede saber de la perfecta voluntad del Señor, aquello que Dios nos ha revelado a través de su palabra. La rebeldía nos pone a nosotros en lucha constante contra la autoridad de la Biblia. La palabra del Señor dice en Proverbios 14:2: el que camina en rectitud teme a Jehová, mas los caminos de los pervertidos, hermanos, lo menosprecian. Los que caminan en rectitud temen al Señor, pero aquellos que caminan, hermanos, en perversidad, menosprecian al Dios Todopoderoso. Alabado sea Cristo. Todo hombre que camina lejos de la voluntad del Señor está caminando a espaldas de Dios, se está distanciando de Dios. Pero no se preocupe, amigo, porque hay algo ahora que está cruzándose por su camino. Así como Jesús se cruzó por Jericó cuando Zaqueo tenía necesidad de saber quién era Jesús, y cuando Cristo pasa donde él se encuentra, él le llama y le dice: Zaqueo, date prisa y desciende, porque es necesario que esta noche tenga que posar yo en tu casa, porque hoy ha venido la salvación a tu casa. Así como cuando Cristo se pasó por donde estaba aquel ciego llamado Bartimeo, y Bartimeo escuchó de que Jesús se paseaba, y él escuchó los andares, él escuchó los gritos y las alabanzas, y él clamó: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Así está tu alma en esta noche. Pero no te preocupes, hay un Cristo todopoderoso que ha abierto sus oídos, y él ha mandado a decir: tráiganlo, por favor, tráiganlo. Y él te pregunta: ¿qué quieres esta noche? Ahora lo que tienes que hacer es mencionar tu necesidad. Bartimeo dijo: Señor, que recobre la vista. Y el Señor puso la mano sobre él, y el muchacho fue sano. ¿Qué le parece? Ahora Cristo se ha cruzado delante tuyo. Alabado sea el Señor. Igual cuando se cruzó en mi camino hace ya casi 23 años. Estaba caminando por el camino. Mira, hermano, yo estaba en la flor de la vida, en la plena diversión de las distracciones, donde el joven anda en el baile, va con los amigos al partido de fútbol y se divierte en esto y se divierte en lo otro. Va con los amigos y las amigas al baile, hermanos, y hay todo este tipo de cosas. Todo es lícito para nosotros en ese tiempo. Pero cuando conocí a Jesucristo, yo me di cuenta que si Él no me detiene en mi andar, yo no estuviera delante suyo en esta noche. Y ni usted se estuviera acordando de mí tan siquiera. Porque esto es lo que pasa: después de que el hombre se muere, uno tiene que empezar el mismo día que lo están velando ahí, o cuando lo sepultan. Pero nomás se van y ya va risa y risa y risa. Hermano, el segundo día ya no se acuerdan. El tercer día ya, a menos de que le deba algo, ¿verdad? Pero mientras no se acuerdan de uno. Así es. Mientras no se acuerdan, así es, hermanos, el hombre que camina sin el Señor. El hombre menosprecia a Dios. La rebeldía nunca está satisfecha en la casa del Padre. El hombre sin Cristo nunca está tranquilo en la casa del Padre. El hijo pródigo quería marcharse, y él quería hacerlo físicamente, y él lo consiguió. El Padre le daba todo. Había mantequilla, había queso, había leche, había cuajada, había carne de borrego, de vaca, de lo que quisiera. Todo lo que él quería y había. Y no tenía que hacer nada, solo tenía que pedirlo. Se habían criados a su disposición. Pero el joven no quiso, él quería marcharse. Quiero ir a probar. Quiero ir a probar qué se siente andar allá en la calle. Mire, yo le voy a decir: no vaya para allá, por favor. No vaya para allá. Ahí asustan. El que ha ido y ha tenido la dicha de regresar lo sabe plenamente. Ahí asustan. Y allá no sale el cipitillo ni el cadejo. Allá sale el mismo diablo, hermano. Se lo garantizo. Ahí sale el mismo diablo. Oiga esto: porque cuando usted se ha apartado del camino del Señor, la palabra del Señor dice que Satanás sí que lo va a maltratar. Porque él sabe de que Dios lo va a buscar a usted para que regrese otra vez al redil. Como el pastor busca a la oveja que se ha perdido, el Señor lo va a buscar otra vez. Pero el diablo lo va a andar zarandeando para un lado y otro hasta que vuelva al camino del Señor. Así que no vuelva hacia atrás. No mire hacia atrás. Venga lo que venga, pase lo que pase. Escuche lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel cuando cruzaban el Mar Rojo. El pueblo se apesadumbró porque Faraón y su ejército venían atrás de ellos. Y el pueblo temblaba. Y el Señor le habló a Moisés y le dijo: Moisés, habla a este pueblo y dile: hijos de Israel, miren este pueblo que viene atrás de vosotros, porque es la última vez que ustedes lo van a ver. Esta es la última vez para siempre. Ustedes cruzarán. Esto es lo que pasa.
El enemigo viene, pero cuando usted esté en la presencia, en las manos del Señor, déjelo que venga, porque nada podrá arrebatarlo de las manos del Señor. Cristo dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Las que están en mi mano, no hay diablo que las arrebate. Alabado sea Cristo para siempre. Todo aquel que esté en las manos del Señor, pobre diablo que se acerque para arrebatarlo, Cristo lo va a defender a usted, hermanos, con garra y con todo, porque Él es el león de la tribu de Judá para defender a los suyos. Bendito sea su nombre por siempre. Si es cierto que David pudo defender al rebaño del león y del oso, no hay nadie que tenga una hazaña más poderosa como el Señor Jesús. Amén. La Biblia dice, según el libro de Apocalipsis 19, que Él cuando venga se va a mirar montado en un caballo blanco, y Él trae una vestidura teñida en sangre. Y esta vestidura que trae teñida en sangre no es la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él estaba en la cruz del Calvario estaba solamente en calzoncillo. Le habían quitado su ropa. Ahora, ¿de dónde trae estas manchas en este vestido? Entonces, las trae de todas las batallas que ha peleado contra sus enemigos. Y son las marcas de que Él ha vencido. Y en el muslo tiene un nombre, el Verbo de Dios. Y dice: fiel y verdadero, y con justicia juzga. Y Él pelea y defiende a su pueblo. Y lo va a hacer hasta el final. Alabado sea Cristo por siempre. A ese Dios le sirvo yo. ¿Sabe qué? Estuve en El Salvador 45 meses, en medio de las pandillas y en medio de todos los problemas, allá por unas colonias. Los que son de San Miguel tal vez conocen unas colonias allá, hermanos, donde usted no mira otra cosa, solo pandillas. Y yo caminaba por el día y por la noche, hasta en las madrugadas andaba en la vigilia. Nunca. 45 meses predicando la palabra. Fuimos a Honduras con el hermano Carlos en las tribultas que hubieron allá, hermanos, para las elecciones. Todas las calles cerradas, quemazón de llantas por un lado y otro, y nosotros rezamos sin olor a humo. Sin olor a humo, hermano. Dios es grande y maravilloso. Dios ha prometido cuidarnos. Dios es fiel para guardarnos y para protegernos. A su nombre, a su nombre. Ahora, este joven dejó su casa y se fue a otro lugar. Al lugar donde él se fue era un lugar desconocido, un lugar de aventuras, un lugar sin restricciones, donde no habían semáforos, donde no habían letreros de altos, donde no habían señalamientos, donde no habían absolutamente nada de restricciones. La Biblia dice que él se fue a una provincia apartada. Esto parece bastante importante, pero la pregunta es: ¿apartada de qué? ¿Apartada de qué? ¿Del mal o apartada del Padre? Apartada de la autoridad. Pues sea apartada de la autoridad, porque la rebeldía siempre quiere estar apartado de la autoridad. Cuando el niño se porta mal y se queda haciendo pucheros ahí, el papá está por allá y le dice: vení, mi hijo. No, le dije que quede en una esquina. Él quiere estar apartado. Así hay muchos niños en este tiempo que se han apartado del Señor, y el Señor les está llamando todavía a que se acerquen. Todavía hay tiempo. Todavía no ha sonado la trompeta. Todavía usted no se ha muerto, y Jesucristo tiene espacio para poder usted ser salvo. Alabado sea su nombre para siempre. La rebeldía no está tranquila. La rebeldía se aparta. Y dije yo, ¿de qué? La rebeldía siempre está en inquietud, en insatisfacción, en descontento, en ansiedades, en aspiraciones incorrectas y destructivas. Pero vemos nosotros que Dios expulsó a Adán y Él expulsó a Eva. Pero es probable que estos dos, de todas maneras, después de haber sido sacados, o antes, ellos hubieran marchadose. Si ellos ya no estaban, hermanos, sometidos a la voluntad de Dios, Dios les dijo: no hagan eso, y ellos lo hicieron. Ellos iban a marchar del Edén de todas maneras. La vida está llena, hermanos, de autoridad. Y la rebeldía nos convierte a los hombres como un caballo sin domar, inquietos bajo la autoridad. La rebeldía hace que nos marchemos mentalmente, aun cuando es imposible marcharlo físicamente, porque no es necesario mudarte para dejar la casa de tu padre. Por regla general, joven que estás aquí, escúchame. El hecho de marcharse es el resultado de una decisión mental previa. Cuando tú te marchas, ya te has marchado anteriormente,
porque lo has estado planeando, lo has estado pensando. Así es la vida del hombre cuando está en rebeldía, cuando tú te apartas de tu padre, de tu madre, cuando abandonas el regazo de los que te aman, cuando abandonas el lugar que te corresponde como esposa o como esposo, es porque ya lo has pensado anteriormente. Pero gloria sean dadas a Dios, que Él conoce tu pensamiento, Él conoce tu necesidad, y Él quiere que recapacites y que no abandones tu casa, jovencito. Es tiempo de deshacer esas maletas y recapacitar. No te va a ir mejor en otro lugar que al lado de tus padres, que al lado de los que verdaderamente te aman. Dale por favor un aplauso fuerte al Señor Jesús. Una hermana mía, espero que no vaya a mirar, no vaya a escuchar esto que voy a decir ahora. Pero una hermana mía tenía a su novio, lo amaba mucho por lo que se ve, pero una noche ella quiso marcharse de la casa y escribió una nota y la puso en la cama donde ella dormía. Y cuando todo el mundo fue a ver donde dormía y que no llegaba a dormir, vieron que estaba la nota en la cama, muy extendidita, y dijo: me voy porque no quiero estar aquí. Hombre, digo yo, mejor excusa no pudo haber puesto, ¿verdad? Me voy porque no puedo estar aquí. Y así son muchos. Se van porque no quieren estar en la casa del Padre, pero en la semana regresan. Regresan por cacerolas, por platos, por tenedores, por cucharas, por frijoles, por muchas cosas. Que el marido que tiene no lo puede mantener. Alabado sea Cristo, estamos aquí todavía. Pero se fueron porque ¿qué les dijo? Si te vas conmigo, mi amor, yo te voy a mantener como un ángel. ¿Ah? Y ellos se lo creyeron, es cierto. Mire, como un ángel, desnuda y sin comer. Es cierto, de esta manera. Allá se van a gozar de la vida, dicen. Hermanos, pasan el año entero con un solo vestidito que ya parecen telitas de cebolla. Mira, ya se mira hasta el otro lado. No le compro más ropa al muchacho. Pero ahí está la felicidad, así es. Piensen todo eso antes de moverse. Piensen todo eso antes de marcharse. El pecado es muy fácil de cometerlo. Mano, cuando usted lo ha cometido, yo se lo digo que es duro y es amargo adentro. Es amargo. Yo les comentaba a los hermanos en las otras ocasiones que aconsejé a una jovencita. Una ocasión llorando, llegó a mí y me dijo: pastor, él no era pastor de ella, yo, pero me dijo: pastor, quiero que me dé un consejo, no hay qué hacer. ¿Qué pasó? Le digo: ¿por qué estás mal? ¿Por qué lloras? Pastor, cometí pecado, me dice. Cometí fornicación, ¿y qué pasó? Y no hay qué hacer, me dice. ¿Pero por qué? Le digo: es que el hombre no se hizo responsable de mí. Bárbaro. Y entonces dime qué hacemos. No sé qué hacer. ¿Cómo regreso al Señor? Fácil, le digo yo. Arrepiéntete del pecado y regresa. Sí, pastor, ¿cree que Dios me perdona? Sí, Dios te perdona, pero hay algo que no va a regresar, le dije. Y es tu inocencia. Jovencita que está aquí, guárdese, por favor. Joven que está aquí, guárdese, jovencito, por favor. Porque al igual que sufre una jovencita, sufre un jovencito. ¿Me entiende? Guárdese y protéjase, por favor, hermanos, de estos pecados del enemigo. Alabado sea Cristo. Esto es de esta manera. El hombre piensa esto. La rebeldía siempre empieza sutilmente y termina abiertamente, declarándose tal como es: rebeldía. El primer paso que este joven dio no era un pecado en el sentido estricto de la palabra. El hijo, hermano, simplemente por el motivo que fuera, él quiso marcharse, mudarse. Incluso, hermanos, la división de la herencia no era necesariamente un pecado, porque los hijos tendrán que irse algún día de la casa, tendrán que casarse, van a crecer, van a madurar, van a hacer su propio núcleo. Ya lo dijo el Señor. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. Por eso que le sacó de la costilla el Señor. Dejará a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer. Y va a vivir con ella y serán los dos una sola carne. No hay ningún problema en todo esto. Todo estaba bien. Lo que sucede es que aquí habían otros deseos. Aquí habían otros intereses. Porque la rebeldía siempre lleva al derroche, al malgasto de la herencia. El verso 14 del capítulo que leemos dice: y cuando todo lo hubo malgastado, cuando ya no tenía más para dónde, ya no había más recursos, ya no había más, hermanos, en el regazo, ya todo se había esfumado. Hermanos, recuerde que el pecado es terriblemente caro.
es terriblemente costoso, y cuando aquel a quien se lo debemos nos lo cobra, no hay precio que nosotros podamos pagar para librarnos de la consecuencia. La experiencia de este libertino personaje nos certifica esta terrible verdad. El orgullo, la ambición y el libertinaje siempre son ruinos para la vida de un hombre piadoso. Dice la Biblia, él todo lo hubo malgastado. Ahora su rica herencia ya había desaparecido en una forma muy rápida, pero también en una forma muy necia. Ahora viene lo que nadie sabe ni cómo o cuándo, pero llega la muerte moral, o sea, el hambre, viene la escasez, vienen los problemas, vienen los anhelos, y solamente vienen los sollozos, pero no hay respuesta. Es necesario que nosotros atendamos. Ahora los recursos están todos agotados, y por cualquier precio, hermanos, estaría dispuesto a venderse por la droga, por la prostitución, por robo, por los asesinatos, por crímenes de diversas índoles, con tal de llenar su vientre, con tal de satisfacer su deseo. Cristo quiere darle todo lo que usted necesita. Él quiere darle gozo, Él quiere darle alegría, Él quiere darle salud, Él quiere darle riqueza, Él quiere darle amor, Él quiere darle de sus cuidados, y usted no tiene que hacer absolutamente nada. Bendito sea Cristo. Solo abra sus brazos, abra su corazón y recíbalo a Él. Él es el Dios amoroso, el Dios que todo lo está esperando para dárselo a usted. No tiene que hacer mucho, no tiene que rebajarse, no tiene que venderse. Ya nosotros estábamos vendidos al pecado, estábamos vendidos al mismo diablo, le pertenecíamos a nosotros. Cuando el diablo quiso vendernos, nadie podía comprarnos, nadie, y nosotros seguíamos siendo esclavos y hacíamos lo que él quería. Él mandaba a la prostituta a prostituirse y ella tenía que ir. Él mandaba al adúltero a adulterar y él tenía que ir. Al fornicario a fornicar y tenía que ir. Al drogadicto a la droga tenía que ir. Era esclavo del pecado. Pero la Biblia dice, cuando tú conoces la verdad te hace libre. Y si el Hijo de Dios te liberta, serás verdaderamente libre. Bendito sea Cristo. Apláudale por favor al Señor Dios Todopoderoso. Entonces vemos nosotros, dice la Biblia, comenzó a faltarle. Recuerde que el libertinaje siempre, hermanos, está seguido por la necesidad. Siempre vendrá una necesidad después de él. La extravagancia es seguido siempre por la miseria. Esto lo hemos visto nosotros. El libertinaje, dije yo, está seguido por la necesidad, y la extravagancia está seguida por la miseria. He visto príncipes, dice la Biblia, que andan a pie, y he visto hombres sencillos y pobres que ahora andan en caballos como si fueran príncipes. Ahora Cristo nos sacó a nosotros del lodo cenagoso, oiga, del muladar. Él nos levantó como pobres y nos sentó en la silla de príncipes. ¿Qué diferencia es ahora? Antes nosotros éramos, y ahora nosotros estamos sentados en la silla de príncipes. Es más, Efesios dice que Él nos ha hecho sentar al lado de la majestad del Dios Todopoderoso. Allí estamos nosotros sentados. Nosotros no lo vemos, no lo entendemos muchas veces, pero allí es donde usted y yo estamos sentados, al lado de la majestad de Dios. Y esto es lo que al diablo no le gusta, a Satanás no le gusta, porque el Señor lo ha sentado en esos lugares. Usted se sienta en estos lugares ahora y camina por estas calles polvorientas llenas de maldad y de pecado, cierto, pero entre los ojos del Señor usted está en el mismo trono de Dios. Y al usted estar en el trono de Dios, hermano, significa que usted le pertenece a Él, y el diablo no tendrá más parte sobre usted. Alabado sea Cristo. Y Él quiere que usted vuelva otra vez al camino, a las andanzas de antes. No lo permita, no lo permita, no le dé ese gusto a Satanás. Ahora, lamentablemente, esta es la historia de millones de seres humanos quienes en sus irresponsabilidades actuaron mal de una y de muchas maneras. No tomaron a bien la voluntad del Padre. Cuando tú te alejas del Padre, siempre vas a malgastar al menos una parte de tu herencia. Y a veces, hermanos, no puedes recuperarse. A veces no podrás recuperarse. Ya te dije lo que me dijo esta jovencita. Hay cosas que no puedes recuperar, le dije. Puedes recuperar tu salvación con el Señor, porque le pides perdón arrepentida, pero hay cosas que no vas a poder recuperar.
El salmista David decía, después de que había pecado, en el capítulo 51 de los Salmos y el verso número 12, vuélveme el gozo de la salvación. Vuélveme el gozo de la salvación. Estamos hablando del cantor de Israel, el hombre que caminaba de acuerdo al corazón de Dios. Este hombre, en un desliz de orgullo, este hombre pecó. Y no pecó con el hombre, pecó contra Dios. Ahora, cuando él se mira en esta posición, él se mira que se le seca absolutamente todo. Sus verdores serían convertidos en sequedades de verano. Sus lágrimas son el pan de día y de noche. Ahora ya no encuentra sosiego, ya no encuentra tranquilidad, no hay vida para él. Sin embargo, se acerca a Dios y le dice que es bienaventurado es el hombre quien pone en Dios la confianza. Ahora le dice, lávame, Señor, con hisopo y seré más blanco que la nieve. Usa una manera, usa otra manera, pero lávame, Señor, quita esto de mí. Pero el Señor le quita el pecado, pero hay algo que le falta. Y él le dice, Señor, no tengo paz, no tengo gozo, no hay sosiego, porque siento que el pecado todavía me carcome. La Biblia dice, bienaventurado es el varón, Salmo 32, que a quien Dios no inculpa de iniquidad, a quien Dios no culpa de pecado. Bienaventurado es el varón al quien Dios ya lo ha perdonado. Ahora él le dice a su Dios, vuélveme el gozo que he perdido. Señor, yo sé que no me lo robaste tú. Yo lo perdí por mi negligencia, por mi maldad, por mi pecado, por mi rebeldía. Yo lo perdí y nadie puede recuperarlo. Solamente tú. El que lo tiene se llama Satanás. Regrésame el gozo, Señor, por favor. Vuélveme el gozo. Entonces Dios tiene que ir al terreno del enemigo, arrebatar lo que le pertenece y dárselo al hijo, a la hija que la ha perdido. Bendito sea Cristo para siempre. La rebeldía siempre lo va a llevar a un desplome total en la vida del hombre. Que esto es siempre el resultado final del pecado, porque este es un estilo de vida pecaminoso. La rebeldía siempre crea problemas, causa problemas en la casa, causa problemas en los hermanos, causa problemas en los amigos, causa problemas en los compañeros de trabajo, causa problemas en los compañeros de escuela, causa problemas en los compañeros de ministerio, causó problemas entre Moisés, entre Aarón y María, causó problemas entre Caín y su hermano, hermanos, causó problemas entre Abel, entre Jacob y Esaú, causó problemas entre José y sus hermanos y causó problemas entre Cristo y su pueblo, porque el pueblo era rebelde. La rebeldía siempre causa problemas. Pero bienaventurados nosotros, porque de todo eso nosotros escapamos. Yo dije, una triste historia de rebeldía. Una historia de rebeldía en la vida de este jovencito. En este caso, vemos nosotros que la rebeldía causó las rupturas de relaciones. El padre quedó abatido. El padre en su hogar quedó afligido. Él veía al hijo como si él se hubiese muerto, dice el verso 24. Todo el tiempo de su alejamiento, este padre estuvo con un corazón herido, con un corazón roto, con un corazón angustiado, estuvo con el corazón de luto. Todo el tiempo que su hijo estuvo fuera, el hermano mayor estaba irritado. Él no se sentía tranquilo con su hijo, porque el padre siempre, con su hermano, perdón, porque el padre siempre estaba pendiente de él. Él pensaba que el padre se había despreocupado de él como hijo mayor. No, lo que pasa, que aquel estaba perdido. Aquel se había muerto y el padre sentía la pesadez. El padre sentía, hermano, el desplome en su corazón. El padre sentía la necesidad de volver a ver a su hijo. El padre quería abrazar nuevamente a su hijo. ¿Sabes tú, amigo, que estás aquí, cuántos años el Señor ha esperado por ti? ¿Sabes cuántos años en tu vida el Señor te ha guardado para traerte esta noche a este lugar? Y su corazón ha estado dolido y su corazón ha llorado por ti. Cuando tú no te has dado cuenta, ¿sabes tú cuántos años? Desde el tiempo en que Él pagó en la cruz del Calvario y Él dijo, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Él estuvo esperando que tú regresaras a Él y no lo habías hecho. Pero ojalá que esta sea la noche y que no vayas a salir de este lugar sin llevarte ese regalo en tu corazón. Bendito sea Cristo para siempre, aleluya. Esto causa separaciones, causa luto, causa irritación. También le causó a este joven la ruina personal. Este joven quedó en la pobreza absoluta. Él fue reducido a cuidar cerdos. Aquel orgulloso pródigo ahora se convierte en un cuidador de cerdos. La ocupación más miserable, la ocupación más denigrante, hermanos, degradante de todas, hermanos, las ocupaciones, especialmente para un judío. Qué empleo
más repugnante proporciona Satanás a los que le sirven como esclavos. ¡Qué empleos más terribles, hermano! Observe de qué forma la iniquidad degrada, hermano, sí envilece. Porque esta es una caída constante, donde el hombre se hunde cada vez más y más, hasta que queda completamente cubierto de infamia, cubierto de deshonra. Su alma se junta con los más viles perdidos en el abismo del pecado, donde ni siquiera le dan para comer el alimento de los cerdos, aquellas algarrobas. Esto se refiere al fruto, hermanos, de aquel árbol que solamente sirve para el ganado. Él quería alimentarse también de eso. Hermanos, de esto se alimentaban los hombres más pobres en ese tiempo. Pero ¿por qué andar, perdón lo que voy a decir, languideciendo un bocado miserable de pan, cuando nosotros tenemos al buen pastor que da su vida por sus ovejas? El salmista decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará reposar. Alabado sea Cristo. ¿Por qué andar mordiendo el polvo cuando tenemos alimento en la casa del Dios Todopoderoso? ¿Por qué andarle mendigando, hermano, el alimento allá en la calle al enemigo, cuando tenemos al Dios Todopoderoso que adereza mesa delante aún de nuestros adversarios? Oh, bendito sea el Señor por siempre. Oh, bendito sea Cristo, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria sean dadas a Dios. ¿Por qué andar allá buscando? A veces yo sé que hay muchas personas que anhelan la verdadera palabra del Señor, una palabra que alimente sus almas, sus espíritus. Pero a veces hay comodidad, hermanos, física, emocional, donde se encuentran. Pero la palabra del Señor no tiene ciencia, no tiene esencia ni fundamento. Muchas veces es algo superficial. Mire, aliméntese por favor de un buen alimento. Ahora, cuando este joven esté en esta condición buscando alimentarse de esa algarroba, yo pregunto: ¿a dónde están los amigos del vicio y del mal? ¿A dónde están los amigos parranderos? ¿Por qué no ir ahora a los centros, hermanos, de antiguos placeros y de libertinaje? ¿Por qué no ir a aquellos lugares? El pecado es cruel, el pecado es muy duro. Los pecadores siempre abusan unos de los otros, se roban unos a otros, se destruyen unos a otros. El corazón del hombre sin Dios es un corazón cruel. No hay alimento ni esperanza. No hay, hermanos, alimentos ni esperanzas de vida en la religión de los pecadores. Pero qué diferente se observa ahora la vida del pródigo cuando está en la casa paterna donde todo abundaba. Como lo vemos ahora necesitado, lo vemos ahora mendigando. Miremos por favor, yo voy terminando, hermanos, posiblemente su rostro, un rostro necesitado, un rostro pálido, un rostro demacrado, un rostro decaído. Cualquiera diría: mirad, este sucio andrajoso, ahora cómo se conduce este hombre. Véanle un empleo de desgracia, véanle buscando con necesidad y en vano los desperdicios y las comidas que son indignas. ¿Cuál es la conclusión a la que nosotros debemos de llegar? Que el camino de los transgresores es duro, que el camino de los pecadores es duro, que al final siempre resulta duro y amargo el pecar contra nuestro Dios, contra nuestro Señor Todopoderoso. La rebeldía es un grave problema en la humanidad. Escuche, yo termino. La rebeldía es un grave problema en la humanidad, entre los adolescentes, entre jóvenes adultos. Este demonio del infierno no escatima edades, no escatima rangos, no escatima sexo, ataca a todos por igual. Cuanto más mayores nosotros nos hacemos, más fácil o más difícil nos es tratar contra la rebeldía. Debemos de permitir que sea Dios quien trate con la rebeldía, porque si no, Dios nos va a quebrantar a nosotros. Pero solo tú, amigo que estás aquí, puedes decidirte a Él, a que Dios sea quien te ayude. Tu respuesta a su palabra en esta noche es una buena prueba de tu necesidad por Dios. Tu respuesta a la palabra del Señor, al llamado de Dios, es la prueba de la necesidad de tu alma. Es la prueba de que quieres un cambio. Es la prueba de que necesitas ayuda. Solo Cristo puede ayudarte. Solo Cristo puede ayudarte a salir de la condición en la que te encuentras. Alabado sea Jesucristo. Había una vez un padre que tenía un hijo de 3 años y este niño se llamaba Brandon. Escuche por favor. Un día Brandon ve a su padre comiendo galletas de chocolate en la sala y se dice a sí mismo: papá ama las galletas de chocolate con leche.
Así que voy a dar a papá un vaso de leche. Y con ese pensamiento, Brandon va al comedor, arrastra una de las sillas del comedor hasta la cocina, dejando las marcas en todo el piso. Brandon se sube a la silla y se engancha él mismo, hermanos, a la encimera para abrir la puerta del gabinete. Y ¡zas! Que Brandon, hermanos, choca contra la puerta del lado del gabinete, dejando una hendidura donde chocó con el mango de la puerta en la pared. Brandon extiende el brazo en busca de un vaso y sin querer deja caer otros dos de la repisa y se quiebra. Solo se escucha un tilín tilín, pero a Brandon no le importa. Él tiene 3 años. Él está pensando: le voy a dar la leche a mi papá. Mientras el papá de Brandon está presenciando todo esto, pensando si debe intervenir y salvar el resto de la cocina, él decide de momento ver un poco más, mientras su hijo Brandon se baja de la silla, esquivando los pedazos de cristal roto y dirigiéndose al refrigerador. Alando violentamente la puerta del refrigerador, Brandon la abre por completo y la deja abierta. Eso es lo que hacen los niños. Brandon pone el vaso en el suelo, fuera de cualquier peligro aparentemente, y toma no el pequeño medio galón de leche, sino el galón entero, que está lleno de leche. Rompiendo la tapa, lo derrama por los bordes del vaso e incluso logró echar algo de leche en el vaso, y el resto se derramó por el suelo. Al fin, Brandon pone el envase de leche en el suelo, agarra el vaso y grita: ¡Papá! ¡Papá! ¡Tengo algo para ti! Y corriendo a la sala de estar, se resbala y derrama la leche por todos sitios, en el suelo, en el sofá y sobre su propio padre. Brandon se detiene y mira a su alrededor. Él ve el vaso roto de leche por todas partes, gabinetes abiertos y su papá con leche en su cabeza y en los pies, y empieza a llorar. Entre sus lágrimas ve a su padre, hermanos, con una expresión de dolor que dice, este joven o este niño dice: ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer conmigo? Su papá solamente sonríe. No ve a un niño que acaba de destruir la casa. Al contrario, él ve a un hermoso niño a quien él ama mucho. No importa lo que él haya hecho. El papá de Brandon estará o estira en este caso sus brazos para abrazar fuertemente al niño y dice: este es mi hijo. No importa lo que el niño hizo, pero él dice: este es mi hijo. Cuando nosotros hablamos de Dios como nuestro Padre, el tipo de padre del que nosotros estamos hablando es como el padre de Brandon. Dios es un padre que nos ama incondicionalmente, aun cuando nosotros hacemos un revuelto en las cosas. Jesús contó una historia similar de la que nosotros acabamos de estar hablando, sobre otro hijo que hizo un desorden de las cosas, pero que al igual que el papá de Brandon, el padre de la historia estrechó sus brazos alrededor de su hijo y él dijo: este es mi hijo que se había perdido, este es mi hijo que se había marchado. Póngase por favor sobre sus pies.